Capítulo 4. Bien, Cumán. Cuando se dieron cuenta de que la naturaleza los había traicionado, ya era muy tarde. El río Suipacha se había vuelto arrollador en mitad de la mañana, como sucede con las aguas de montaña. Las tropas al mando de Eustaquio Díaz Vélez quedaron en segundos atrapadas por el agua, los caballos espantados cruzaron hacia la margen del río donde los esperaban los realistas, los hombres de la infantería, que habían comenzado el cruce con el río en las rodillas, tenían el agua en el pecho y levantaban los fusiles por encima de sus cabezas, los cañones quedaban empantanados e imposibilitados para escupir su fuego demoledor. Entonces, escucharon la orden enemiga: fuego a discreción. Formados en fila, los godos escupieron plomo a través de sus escopetas y los cañones tronaron impiadosos. Los criollos intentaron responder el ataque, pero se hacía imposible. Apenas podían interpretar el papel de blancos de una cacería organizada por los realistas. Díaz Vélez no dudó y ordenó tocar el clarín de retirada. Dorrego, que había alcanzado el otro lado del río, giró su cabeza para mirar el estado de su gente. El agua correntosa se llevaba a los cadáveres y heridos. Ordenó a sus hombres cubrir la retirada. En ese momento sintió como si un hierro candente le sacudiera la cabeza y lo arrojara al suelo despatarrado. Allí, escuchando las explosiones, sintiendo el repique de las balas cercanas, comprendió que había sido blanco de un proyectil enemigo. Sus hombres, creyéndolo muerto, comenzaron la huida. Él, tirado en el suelo, con su cuello destrozado manando sangre a borbotones, miró el cielo límpido de la puna y pensó que no debía morir en manos enemigas. Levantó su brazo izquierdo y lanzó un aullido de dolor. Sus soldados lo escucharon y corrieron a socorrerlo. Lo creíamos muerto, señor, en eso estoy, dijo con dificultades, pero no me dejen morir en las manos de los godos. C-46 sus hombres lo cargaron y cruzaron el río, bajo la enloquecedora balacera realista. Mientras, Dorrego los alentaba a seguir luchando, a no darles tregua a esos hijos de puta que no dejaban de disparar, de cazarlos como ratas, de masacrarlos. Cállese, señor, cállese, le dijo uno de sus improvisados camilleros. Yo ya estoy muerto, hombre, pero prefiero morir así, que ser esclavo del rey, contestó Dorrego, más con resignación que con pompa patriótica, antes de perder el conocimiento por el derrame de sangre que empapaba su pecho. Los soldados cruzaron el río y lo depositaron en la orilla. Inconsciente, embarrado, ensangrentado, su cuerpo semejaba el de un muerto. Si se salva es de milagro, anunció cabizbajo uno de sus hombres. Había perdido abundante sangre. Y a la gran mayoría de los soldados se la había llevado el río Suipacha en ese cordón bermejo que se diluía, cómplice, la corriente. Dorrego fue trasladado de inmediato al cuartel de Nazareno. Allí, detuvieron la hemorragia y cerraron las heridas con el hombre aún desvanecido. Mientras le cosían el cuello, el dolor lo sacudió. Abrió los ojos, miró desconcertado a sus médicos y balbuceó: ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Luego cerró los ojos y volvió a dormirse. Don Manuel llegaba a Buenos Aires el 22 de junio de 1811. Obviamente, muchas cosas habían cambiado desde su partida, apenas 2 años atrás. No había llegado solamente a su ciudad natal, sino también a un nuevo país. A un convulsionado territorio que iniciaba el diagrama de su historia. Luego de zambullirse nuevamente en los afectos familiares y tras unos días de merecido descanso, Dorrego decidió incorporarse a las filas del ejército revolucionario. El 22 de junio presentó su solicitud. Don Manuel Dorrego, natural de esta ciudad, capitán de granaderos del Reino de Chile, hace presente sus relevantes servicios que acredita con los adjuntos documentos, por los que consta que ha hecho esfuerzos extraordinarios en defensa del actual sistema en el Reino de Chile, e iguales con respecto a Buenos Aires. Ha renunciado al grado de teniente coronel con que se le quería distinguir en aquel reino, a condición de que se quedase en él, pero habiendo preferido servir en la capital de su nacimiento, suplica que le coloque 5 en algunas de las vacantes de sargento mayor, bien en esta ciudad, en el Perú o en la otra banda. 47 Buenos Aires vivía momentos complicados. Al motor de la revolución, los morenistas, se le desgranaba el poder de las manos, mientras el partido vecinal, encabezado por Saavedra, retomaba las riendas de la ciudad. Belgrano y Castelli ya habían sido despachados hacia el Paraguay y el Alto Perú respectivamente, y Mariano Moreno había viajado a Inglaterra en misión diplomática para obtener el reconocimiento como país libre. Y como se sabe,
el autor del plan revolucionario de operaciones moriría en alta mar en circunstancias más que dudosas. En esa dialéctica que se había instalado en el poder, los revolucionarios liberales porteños, militantes también de cierto elitismo iluminista, perdían la pulseada frente a los conservadores, con más arraigo popular y mejor relación con las provincias del interior, dispuestos a frenar las reformas que podían despertar los morenistas. La Junta Grande, por la que Saavedra convocó a las provincias, fue la mejor operación política para entibiar las aguas. Las élites del interior, cómodas con el sistema monopólico impuesto por la metrópoli española, no tenían ninguna intención de permitir que un grupito de porteños, como Moreno, Castelli y Belgrano, intentaran subvertir el orden, no querían igualarse con las clases populares, ni liberar al indígena ni a los negros de la esclavitud, y estaban más dispuestos a fraternizar con el viejo poder español que con los criollos levantiscos. La creación del Ejército del Perú respondió fundamentalmente a la reacción que, desde Córdoba, organizaba el ex virrey Liniers. Como respuesta, la Junta Patriota envió una división de 1.200 hombres a cargo del coronel riojano Francisco Ortiz de Ocampo, acompañado por Hipólito Vieites. Una vez capturados los contrarrevolucionarios, los dos jefes patriotas, pertenecían a los dos sectores opuestos de la revolución, discutieron sobre el futuro de los detenidos. El dueño de la jabonería estaba, obviamente, a favor del fusilamiento, pero Ortiz de Ocampo, un moderado, decidió enviarlos a Buenos Aires para que la Junta decidiera. Finalmente, en cabeza de tigre, el revolucionario Juan José Castelli, por cuyas venas corría sangre jacobina, reemplazó a Vieites y ejecutó a los prisioneros. Afincadas las tropas patriotas en el centro del país, la Junta decidió que Castelli se trasladase al Alto Perú, donde el general Manuel de Goyeneche, un criollo realista, organizaba un ejército de 7.000 hombres. El 14 de septiembre se produjo un levantamiento en Cochabamba, salvajemente reprimido un mes después por las tropas de Goyeneche. El 7 de noviembre, cerca del río Suipacha, se registró la primera batalla que lleva ese nombre y cuyo resultado fue una victoria aplastante de las tropas republicanas. Gracias a ese resultado favorable, el nuevo gobierno adquirió un amplio territorio que limitaba prácticamente con el Virreinato 48 del Perú. Castelli quería imponer claramente la revolución en esas regiones. Para que no hubiera dudas de sus convicciones y de la radicalidad de su interpretación de los sucesos de mayo, fueron fusilados en la plaza principal de Potosí los jefes realistas Nieto, Sanz y Córdoba. Meses después, exactamente en el aniversario del 25 de mayo, Castelli leía su célebre proclama en las ruinas de Tiahuanaco donde anunciaba la igualdad de los hombres, lo que significaba el fin de la servidumbre indígena y convertía directamente en ciudadanos a los integrantes de esta comunidad. Pero el progresismo de Castelli desestabilizó el equilibrio en el Alto Perú. Las élites locales, que en cierta manera habían pactado con Buenos Aires la continuidad de su poder, se sintieron amenazados por la proclama del orador de la revolución. Por eso decidieron cerrar filas detrás de los jefes realistas. Esta nueva alianza demostró su fortaleza el 20 de junio de 1811, en Huaqui, donde las tropas peninsulares arrollaron y dispersaron completamente a las republicanas. Desde Buenos Aires, Saavedra, el líder del sector conservador de la revolución, culpó del desastre directamente a lo que consideraba las desviaciones extremistas de Castelli. Y decidió ponerse en marcha rumbo al Alto Perú, junto con un grupo de oficiales entre los cuales estaban Dorrego, Ignacio Barnes y Ramón de Echeverría, entre otros. Manuel no iba como capitán ni como mayor porque el gobierno porteño no había reconocido aún su condición de oficial. Solo iba a título de aventurero. Pero en el camino, el ejército afincado en Jujuy cambió de manos. Juan Martín de Pueyrredón, que se había robado el tesoro de la Casa de la Moneda de Potosí, reemplazó a Saavedra en el mando de las tropas por orden del gobierno porteño. Ya estaba formado el primer triunvirato por Feliciano Antonio de Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso, pero cuyo monje negro o cardenal Richelieu fue el tan intrépido como ambicioso Bernardino González Rivadavia, que atendió presuroso a las prepotentes razones del dinero. Dorrego se incorporó así a ese rejunte de soldados con pretensiones de ejército sin armas, sin uniformes, sin disciplina y sin moral combatiente. Algo similar a una horda desbandada por el fracaso, sin destino ni futuro. Además, las poblaciones locales eran salvajemente sometidas por los realistas que castigaban a aquellos que habían ayudado a los patriotas. En Cochabamba, por ejemplo, la resistencia frente a las tropas de Goyeneche fue tenaz,
y atroz fue también la represión que impusieron los realistas. Los líderes independentistas locales pidieron a Pueyrredón que, si no podía atacar directamente al ejército realista, que lo hostigara al menos con incursiones permanentes para no dejarlo tomar posesión de las tierras 49 reconquistadas. Pueyrredón decidió, entonces, encargar esa misión a su segundo hombre, Díaz Vélez, con un regimiento de caballería y un batallón de infantería. Díaz Vélez, si bien no era un brillante militar, tenía capacidad de mando y cierto trato liberal con sus subordinados. Pero además, ya había hecho un breve camino en el arte de la guerra, combatiente de las dos invasiones inglesas. En los días de mayo había sido el custodio del Cabildo y participado de la primera misión que la Junta organizó contra Colonia del Sacramento. Más tarde, fue uno de los oficiales que mejor papel desempeñó en Huaki, a pesar del desastre. Ahora le encomendaban una misión difícil, ideal para suicidas. Tan arriesgada era que antes de salir se produjo un motín en el cual los cabecillas acusaban al general en jefe de mandarlos a la muerte. Lo cierto es que la muerte la encontraron rápidamente porque fueron arcabuceados para disciplinar a la tropa. Dorrego no lo dudó. Esa era su oportunidad para cumplir con la promesa que se había hecho a sí mismo desde los días que estaba enclaustrado en el Real Colegio. Ser el mejor y el más valiente. La vanguardia era la vidriera del ejército, por eso le solicitó a Díaz Vélez que lo tuviera en cuenta como acompañante. Ya en el camino, Manuel le demostró a su jefe sus dotes como militar, pero también como elemento de cohesión de un grupo. Rápidamente, se convirtió en el líder natural de los soldados a fuerza de aceptar las misiones más arriesgadas, de alentar a sus compañeros y de contar siempre con el buen humor que lo caracterizaba. A mediados de diciembre, los 700 hombres de Díaz Vélez apostados en los Colorados recibieron la información de que en el pueblo de Sansana una partida realista custodiaba una apreciable provisión de harina, un elemento más preciado que la pólvora para un ejército que debe alimentar a sus miembros. De inmediato, el mayor general dio órdenes a Dorrego para que al mando de 40 hombres cayera sobre el enemigo y le arrebatase la harina con una maniobra típica de guerra de guerrillas. Apenas el sol se colaba entre los picos de los cerros, Dorrego ordenó a sus hombres atacar el rancho donde estaba el alimento. Pero los defensores lograron parapetarse detrás de un tapial y ganar tiempo hasta que llegara el grueso de las tropas realistas. El intenso tiroteo duró 1 hora hasta que los monarquistas se rindieron. Quedaron 14 muertos del lado enemigo y 3 por parte de los republicanos. Pero en el caserío no había alimentos sino los equipajes realistas. Cuando el jefe de la partida ordenó cargar el rico botín, en la cima de un monte se recortaron las figuras de unos 200 realistas que ensoberbecidos por la superioridad numérica bajaron por la ladera disparando sin tregua. Rápido 50 de reflejos, Dorrego encendió una tea, quemó el rancho con los equipajes enemigos adentro y huyó rumbo al campamento criollo. Al llegar, Manuel se enteró de las buenas nuevas. Pueyrredón le había enviado a Díaz Vélez una nueva partida, ahora en total sumaban 86 soldados, de los cuales 3 obreras eran fusileros montados y el resto infantería, más 150 indios armados con hondas, 5 piezas de artillería y municiones. Asustado, el jefe realista Francisco Picoaga inició gestiones de paz para ganar tiempo y poder aprovisionarse él también. Las negociaciones frustradas tuvieron como intermediario a Dorrego, pero fue él mismo quien comprobó que los realistas, al mismo tiempo que pretendían una tregua, reclutaban gente en los pueblos aledaños a su campamento. Informado de los resultados del espionaje, Díaz Vélez decidió despachar 100 hombres al mando de Dorrego para acicatear la retaguardia enemiga. El 11 de enero de 1812, la columna de Dorrego interceptó una partida enemiga en el pueblo de Nazareno, bien al norte de la actual provincia de Salta, para desalojar la zona de enemigos y poder establecer allí, dominando el curso del río Suipacha, el campamento general patriota. La batalla no fue gratuita para Manuel. En un descuido un soldado realista lo golpeó en un pie, pero la herida de mayor peligro la recibió unos segundos después cuando una bala entró en su brazo derecho. Fue en ese momento, fue ese el día en que Dorrego comenzó a derramar las primeras gotas de sangre por la causa republicana. Díaz Vélez sabía que su posición era buena y que desde allí podía atacar a los realistas en el valle del río Suipacha. Pero no contaba con algunos imprevistos que Picoaga conocía a la perfección, por el deshielo, las laderas por las cuales debía desandar el ejército patriota se volvían anegadas y pantanosas, lo que podía entorpecer los movimientos de la artillería y ralentizar el paso de la infantería ligera. Al día siguiente, Díaz Vélez formó una junta de jefes,
en la que no participó Dorrego por hallarse herido en el brazo, y decidió atacar al enemigo. Enterado de la decisión del mayor general, Manuel insistió hasta el cansancio. Una de las cualidades más firmes de su personalidad siempre fue la perseverancia, para participar de la batalla aún en condiciones desfavorables. Díaz Vélez le dio una primera negativa argumentando que había perdido mucha sangre y se encontraba debilitado, pero Dorrego lo negaba una y otra vez. No quería quedarse afuera nuevamente de un combate importante. Finalmente, luego de reconocer el entusiasmo ejemplar y bizarro del muchacho de apenas 23 años, aceptó que formara parte de la batalla. El ejército patriota formó en 3 columnas de ataque y una de 51 reserva. Dorrego fue el primero en cruzar el río, seguido por la caballería. Pero cuando estaba por hacerlo el grueso del ejército, el torrente dividió a las tropas patriotas y los realistas comenzaron con su cacería sostenida e incansable, convirtiendo el lugar en un infierno para los soldados republicanos que intentaban atravesar el vado. Justo en ese momento, la contundente bala atravesó el cuello de Dorrego, que cayó fulminado y comenzó la retirada. Horas después, ya en el campamento, Dorrego abrió sus ojos entumecidos aún por la fiebre y comprendió que estaba de regreso. Pidió comida y sintió tanto dolor al tragar que debió ser alimentado a través de un tubo de plomo hasta su curación definitiva. Recostado en la litera, comprobó que le costaba mover la cabeza. Pidió un espejo y se miró, su cuello estaba torcido y su cabeza ladeada. La herida de Suipacha iba a permanecer allí hasta el resto de sus días. Hasta que las balas de la traición y la intriga acabaran con su vida. 3. Debido a las avanzadas realistas, Pueyrredón ordenó a Díaz Vélez replegarse sobre el campamento general. Al llegar allí, Dorrego fue recibido como un héroe. Manuel, a pesar del dolor, sentía que la gloria estaba allí, al alcance de la mano. Una vez puesto al tanto de lo sucedido, el hombre que junto a sus húsares había defendido Buenos Aires de los ingleses, despachó una carta al triunvirato que decía: el capitán don Manuel Dorrego, natural de Chile, vino de esa capital y ha servido en la vanguardia de este ejército sin sueldo ni gratificación alguna, cuya circunstancia recomienda su persona. Su valor lo ha distinguido de un modo singular, mereciendo la confianza del general de la vanguardia para emplearlo en las ocasiones de mayor riesgo. Este benemérito oficial, sin embargo, de hallarse con un brazo atravesado por una bala y contuso en un pie en una de las guerrillas anteriores, se presentó como primera fuerza de acción del 12, mandando una guerrilla que le fue encargada, y en ella fue atravesado en el pescuezo con una bala de fusil que le rompió todo el esófago. Su curación ha sido prodigiosa, y no lo es menos el ardor en que está por restablecerse un tanto y volver al campo del honor. 5. Calculará su mérito y lo distinguirá en el premio a que lo encuentre acreedor. La respuesta desde Buenos Aires fue indubitable: se lo ascendió a teniente coronel, con sueldo de capitán desde la fecha en la que entró en servicio. El 52 triunvirato demostraba así su entera satisfacción por los actos de arrojo a favor del gobierno revolucionario. Manuel era un héroe. Era el Aquiles del ejército de Norte. Claro que esa tropa no era un liceo de señoritas. En esos momentos era poco más que una horda, donde el poder y la legitimidad estaban en constante discusión. Como toda milicia popular, era muy alto el porcentaje de voluntarios, la autoridad debía ser conquistada día a día y no había título de nobleza u orden verticalista que valiese. El liderazgo se conquistaba con hechos. Como en toda organización republicana, los hombres adquirían una nobleza de facto. En su seno, varias tendencias antagónicas luchaban entre sí, y Manuel, por su empuje personal, por su temperamento indómito, por la soberbia del bien intencionado, algo que podría definirse como la impunidad del justo, arremetió contra sus enemigos. Acostumbrado a no ser nada, a ganarse el respeto con la prepotencia de sus actos, Manuel se convirtió en un referente inmediato en esa tropa desvencijada. En esas filas militaban los partidarios del centralismo porteño, generalmente integrado por oficiales de la aristocracia portuaria, de las ciudades del interior, liderados por hijos de familias poderosas, los amantes de la disciplina militar europea y, por último, aquellos que representaban un tipo de autoridad que en un par de años iba a cuestionar y socavar las raíces del poder porteño, la del protocaudillismo. Dorrego era uno de los principales líderes de este último modelo. Y tenía como enemigo más importante, en un primer momento, al salteño José Moldes, a quien había apodado con sarcasmo el tirano, irreverencia que le granjeaba la simpatía de sus compañeros de armas. Educado en España, Moldes intentó aplicar la disciplina aprendida en las milicias peninsulares en el Alto Perú.
Pero encontró en Dorrego su principal contrincante. Adversario acérrimo de los porteños, conspiró contra ellos durante todo el mandato de Pueyrredón, a quien le llenaba los oídos en contra de sus enemigos. Moldes tenía un carácter autoritario, presuntuoso y afecto a los lujos, lo que le granjeó enseguida la inquina de los soldados, al mismo tiempo que daba los primeros pasos para una organización seria de ese ejército. Hacia febrero de 1812, las internas en las filas eran incontenibles y el conflicto estaba a punto de estallar y devorarse al propio Pueyrredón. El último episodio fue el enfrentamiento que tuvo con Moldes y, exhausto, el héroe de las invasiones inglesas renunció a la jefatura. El triunvirato aceptó su dimisión y nombró de inmediato como reemplazante a Manuel Belgrano, quien se hizo cargo del mando de las tropas el 16 de marzo, en Yatasto. 53 Yunque de la Revolución, intelectual incansable, diagramador de repúblicas y monarquías, Belgrano llegó al ejército con las intenciones de transformar esa horda en una tropa regular. Y le faltó muy poco para conseguirlo, a pesar del escaso apoyo que recibió del gobierno porteño. Rubión, de ojos claros y modales europeos, desentonó enseguida con el gauchaje, pero su voluntad, su tesón y su coraje cívico y militar le granjearon el respeto de sus lugartenientes y subordinados. Carente del conocimiento en el arte de la guerra, ya había demostrado sus limitaciones en la campaña al Paraguay, intentaba suplir su falta de genio con la aparatosidad de las manifestaciones de autoridad. Lo mismo que ocurría con su religiosidad, suplía su falta de fe interior con grandilocuentes demostraciones litúrgicas para conformar a los lugareños. Dueño de un carácter bondadoso e ingenuo, era un moralista intransigente, pero por sobre todas las cosas era un militante incansable del progreso humano. Fue uno de los pocos generales en la historia argentina que, además de muertes, dejaba tras de sus pasos pueblos, escuelas, bibliotecas, enseñaba higiene pública y agricultura. Pero como jefe tenía una virtud muy poco común: no era obcecado. Todas sus decisiones eran consultadas con sus lugartenientes. Dorrego y Belgrano se entendieron bien de entrada. El vocal de la primera junta admiró prontamente el valor y las convicciones políticas del muchacho, al que le llevaba casi 17 años, y lo apadrinó no bien llegó al cuartel general. En poco tiempo, en mayo, Dorrego se convirtió en el jefe de Estado Mayor del Ejército, refrendaba las firmas de Belgrano con el título de secretario de guerra y era virtualmente el tercer hombre en el escalafón, detrás del general y el mayor general. Sin embargo, Dorrego no era un muchacho fácil. Siempre de buen humor, alegre hasta el hartazgo, en todo momento dispuesto a motivar a la tropa, a dar ánimos a los que flaqueaban, era el hombre ideal para insuflar espíritu de camaradería a un ejército. Pero también, como toda personalidad abierta, amante del alto perfil que busca el reconocimiento y la gloria, se convertía en el padre de todas las discordias. Burlón y desdeñoso con quienes huían en el campo de batalla, se erigió en el fiscal de sus camaradas y les contaba las costillas a aquellos jefes que no habían tenido actitudes épicas frente al enemigo. Como además refrendaba sus palabras con actos, en poco tiempo había dividido las filas en amigos y enemigos. Manuel, como si estuviera en Real Colegio, clasificó a los jefes y oficiales según el valor que habían demostrado en batalla, sin dejar afuera de los motes y las burlas al propio Belgrano. Pero su comportamiento recrudeció cuando, ya en el cuartel general de Camposanto, el general 54 comenzó a demostrar mayor afección por el austríaco Eduardo Cannitz, barón de Olmberg, y lo convirtió en su favorito. Manuel no lo toleró. ¿Cómo podía ser que un principito con título de nobleza estuviera por encima de él, que había obtenido sus galones por la sangre vertida? Porque esos hombres que se habían jugado la vida en varias ocasiones debían obedecer las exóticas órdenes disciplinarias del rubio recién llegado. ¿Qué ayuda técnica podía dar un hombre enviado por un triunvirato que se desentendía de la guerra en el norte? Así, mientras se aprestaban para detener al invasor, Belgrano, Dorrego y Olmberg formaban un triángulo de pasiones en el que ardían las envidias y las vanidades para ver quién era finalmente el preferido del general. Manuel se había convertido prácticamente en el confidente de Belgrano, era consultado para casi todas las decisiones que tomaba, se sentaba a la derecha en la mesa en las reuniones de la plana mayor, comían juntos y pese a que Dorrego no pertenecía a la logia porteña, Belgrano lo trataba como a un hermano menor. Olmberg, en cambio, sí pertenecía a la logia, lo que le daba cierta ascendencia política sobre el general. 15 días después de la llegada de este militar, que arribó a Buenos Aires en marzo de 1812 junto a San Martín y Carlos María de Alvear en la fragata George Canning,
Dorrego fue enviado a la ciudad puerto para negociar con el férreo secretario de gobierno Rivadavia. El objetivo, conseguir recursos para frenar el avance de las tropas realistas que en cuestión de tiempo reprimirían a los cochabambinos. En un oficio redactado de puño y letra, fechado el 3 grados de junio de 1812, decía: para hacer más palpable a 5 el estado de nuestras necesidades, he determinado que sea conductor de este pliego el teniente coronel graduado don Manuel Dorrego, que está sirviendo la secretaría y mayoría del detalle, como se llamaba en aquel momento al batallón de logística, y sabe a fondo nuestra situación en todo su sentido. El recibimiento de los triunviros fue de una frialdad que desanimó inmediatamente a Dorrego. La situación en el puerto era grave, el flamante virrey de Elío amenazaba desde la banda oriental al corazón mismo de la revolución, la constante instigación de los portugueses que buscaban el río Uruguay como frontera natural y el rol del caudillo José Gervasio de Artigas ponía en jaque el centralismo porteño que propiciaba Rivadavia. El gobierno le comunicó a Dorrego que la ayuda iba a ser la estrictamente posible y le pidió que transmitiera a Belgrano la orden de bajar hasta Córdoba si fuera necesario, ya que las tropas de Goyeneche sumaban 4.000 hombres y el ejército patriota no llegaba a los 3.000. Más allá de la urgencia que planteaba la crisis de la banda oriental, 55 la decisión de Rivadavia de retacear ayuda a Belgrano estaba relacionada con un esquema defensivo basado en la importancia de Buenos Aires como centro estratégico de poder en desmedro de la totalidad del territorio. Una estrategia minimalista que llevaba a perder tierras para sostener el poder del puerto y la burguesía comercial, mientras que el imperio portugués comía tierras constantemente. La política rivadaviana, más allá de las circunstancias, iba a ser una mala elección incluso para él mismo, ya que apenas unos meses después, la logia Lautaro, integrada por San Martín, Alvear y Monteagudo, entre otros, iba a derrocarlo con los caballos, antecesores de los tanques blindados, en la Plaza de la Victoria. Dos países comenzaban a perfilarse, uno, partidario del centralismo porteño a toda costa, el otro, con una visión americanista y libertadora. Regordete, soberbio y de malos modos, Bernardino González Rivadavia, tal su nombre real, desdeñó prácticamente la diligencia de Dorrego y le exigió que cumpliera una misión que no estaba en su agenda: debía llevar a Rosario un grupo de españoles confinados. Del desentendimiento entre ambos hombres surgiría rápidamente la antipatía que años después se convertiría finalmente en odio. A principios de agosto, Dorrego encontró al soldado Francisco Burgos, que había sido solicitado por Belgrano por sus conocimientos de lenguas indígenas. Públicamente le pidió al general Pueyrredón, ya miembro del triunvirato, que incluyera el nombre de Burgos en el pasaporte, pero cometió un error: no le pidió permiso al coronel Francisco Ocampo, bajo cuyo mando estaba el soldado en el regimiento 2. De inmediato, el coronel solicitó la intervención del intendente de armas, brigadier Miguel de Azcuénaga, quien le ordenó por escrito que entregara al ayudante. Y Dorrego se negó y emprendió el regreso al norte. Pero luego de pocos kilómetros de marcha, a la altura de Chacras de Ayala, el capitán Fernando Viñales lo interceptó y le entregó una nota manuscrita repleta de tachaduras y enmiendas y sin firma. Era una intimación a que devolviera a su ayudante. Luego de terminar de leerla, alzó la vista, sonrió burlón y estrujó el papel. Mirando fijamente a su interlocutor le espetó: ¿quién le entregó a usted este oficio? El coronel Ocampo, señor. Esto es una indecencia, con la que se me insulta, y el que lo manda a usted se expone a que lo parta con mi espada. Vaya usted y diga a su coronel que este oficio para mí no es ni un borrador. Y amenazante, concluyó: en lo sucesivo, usted absténgase de llevarme papeles como este, ¿entendió? 56. Mientras Viñales esperaba respuesta, un soldado de apellido Cordero se le acercó a Dorrego y le aseguró: vea, teniente coronel, que esa es la letra de don Nicolás de Herrera, secretario del triunvirato. Esta nota es inadmisible, Cordero. De pie, Viñales, dijo con tono marcial: no me voy de acá sin una respuesta escrita, yo no voy a contestar un papel estrujado, vaya y dígale al coronel Ocampo lo que ya le expresé. Despreocupado, Dorrego siguió camino hacia Córdoba. Pero a pocos kilómetros de llegar a la ciudad de los jesuitas una partida, comandada por el teniente coronel Pedro Conde, lo alcanzó y a punta de fusil lo obligó a detener la marcha. Cuando vio cómo engrillaban a Burgos, Dorrego preguntó, sorprendido, de qué se trataba aquel atropello. Entonces, comprendió todo. Conde lo anotició de que el jefe de Estado Mayor, coronel Marcos Balcarce,
le había levantado el sumario correspondiente por la desobediencia a Azcuénaga y la reiteración de desobediencia. Burgos y Dorrego fueron trasladados a Buenos Aires, donde el primero volvió a su regimiento, mientras Manuel quedó detenido durante 8 días en el cuartel del regimiento de granaderos, recién creado en el Retiro y dirigido por el coronel San Martín. A mediados de agosto, Dorrego compareció frente a las autoridades militares y argumentó que el general Belgrano le había hecho especial encargo de que le llevara a Burgos, ya que lo necesitaba de intérprete frente a los lugareños, que una vez encontrado, le había avisado personalmente al señor Pueyrredón, vocal del triunvirato, a quien ya conocía del Ejército del Norte, que iba a llevar al soldado al Regimiento 6 del Alto Perú, desconociendo que militaba en el Regimiento 2. Dorrego repitió una vez más que desconocía la pertenencia del soldado a ese cuerpo. Cuando lo encontré, no llevaba armas ni uniforme, excepto una pistola y un sablecillo dorado que no pertenece al cuerpo de Ocampo, continuó Manuel. Tiempo después, cuando le consulté al soldado, este me explicó que fue agregado contra su voluntad a ese cuerpo y que el propio Burgos creía que no era del Regimiento 2. Pero no me lo llevé ocultamente, Pueyrredón estaba al tanto de todo. Cuando recibí la nota, le resté importancia porque era un simple borrador, no parecía un oficio. Horas después, el secretario Herrera reconocía el error de haber despachado una nota de esas características. Finalmente, el 22 de agosto, Dorrego fue liberado y se le dio el permiso para viajar hacia el Alto Perú. Antes exigió por escrito que quedaran lavados su honor y su buen nombre. Si bien el incidente fue 57 menor, su importancia radica en que es el primer desencuentro entre el temperamento apasionado de Dorrego con sus superioridades, una constante que se repetirá a lo largo de su vida y que será parte constitutiva de su controvertida personalidad militar y política. Pero además, será la primera excusa que usarán sus enemigos para desprestigiarlo, para tacharlo de loco, de desacatado, y justificar así la necesidad de quitarlo del medio, ya sea mediante la excarcelación, el destierro o el asesinato. Esa noche, cuando Manuel recuperó su libertad, fue invitado a cenar en la casa de Pueyrredón, que le dispensó todo tipo de honores y se excusó: discúlpeme, Dorrego, fueron las terquedades de Chiclana, otro de los triunviros, las que me hicieron cometer este disparate. Le pido que como forma de remendar tantos disgustos acepte de acompañante a mi sobrino, que quiere servir en el Ejército del Interior. Dorrego lo miró a los ojos y sonrió complaciente. Era la primera vez que estaban a solas y frente a frente. Pero no sería la única. La próxima vez que ambos hombres se encontraran, las circunstancias serían radicalmente diferentes y tendrían consecuencias funestas para el futuro de Manuel. Pero esa noche, en la lujosa casa del héroe de las invasiones inglesas, la cena fue placentera y el licor ardiente extraído de los parrales de la quinta del triunviro alimentaba el espíritu de camaradería. Al día siguiente, Dorrego partió hacia el norte, a jugar el juego que mejor jugaba y que más le gustaba, la severa práctica del coraje y el fuego. Allá, en Tucumán, bajo las órdenes de Belgrano, lo esperaban las jornadas que lo iban a convertir en un héroe de dimensiones nacionales, un héroe silenciado y sepultado por la historia, pero sin cuya participación la historia de las Provincias Unidas tal vez no hubiera continuado. 4. Hay batallas obvias que se ganan simplemente por la superioridad numérica con que se cuenta frente al enemigo. Un buen ejemplo es el abrumador desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944, donde más de 3 millones de soldados ganaron las costas del norte de Francia, a fuerza de amontonar cadáveres sobre las playas. Hay otras que, aunque sean derrotas, se resuelven favorablemente por la convicción y el heroísmo de 2000 hombres aguerridos, como ocurrió en el célebre paso de las Termópilas, en el que los hoplitas espartanos retuvieron al ejército persa, de entre 250.000 y 1 millón de soldados, según las 58 fuentes, durante 5 días para posibilitar que toda Grecia se preparara para hacer frente al ataque. Muchos combates se definen por la táctica brillante de un general, como la que utilizó Alejandro Magno para envolver como una boa y deglutir a Darío en Isos. Algunas batallas son sangrientas como la de Cannas, en la que las tropas cartaginenses pasaron a degüello a 70.000 romanos en una sola jornada. Y hay otras, como la de Waterloo, en que, según las palabras del escritor francés Victor Hugo, el cielo y la lluvia definen la jornada. Para que Waterloo fuese el fin de Austerlitz, la providencia no necesitó más que un poco de lluvia, y una nube atravesando el cielo en sentido contrario a la estación bastó para la destrucción de un mundo. Según el poeta romántico,
La tierra mojada impidió maniobrar a la artillería de Napoleón Bonaparte y le dio tiempo al mariscal prusiano Gebhard Leberecht von Blücher para llegar con su ejército a socorrer a las tropas de Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington. La batalla de Tucumán es uno de esos combates en los que no se sabe bien por qué razón se obtiene el triunfo. Es más, ni siquiera se sabe si se obtiene la victoria o no en ese momento. Entre otras cosas porque el campo de batalla cambió varias veces de manos a lo largo de la jornada. Pero también porque en ella influyeron la imprevisión, la intuición, el coraje, la confusión entre los dos generales. Ni Belgrano ni Tristán estaban seguros de haber ganado, pero se amenazaban uno al otro, y una extrañísima manga de langostas que tuvo a maltraer durante todo el día a los soldados que se batían con denuedo en el campo y en las calles de la ciudad. Lo que se sabe es que si esa batalla hubiera concluido en derrota para los republicanos habría significado un desastre militar para el gobierno porteño. Los realistas hubieran llegado hasta Córdoba y posiblemente hasta las puertas de una Buenos Aires que se debatía entre la libertad y el juramento a Fernando VII. Poco se supo en ese momento de confusión. Pero la historia ha demostrado que si no hubiera sido por la decidida acción de un hombre, el futuro de las Provincias Unidas del Sur hubiera sido completamente otro. El valor y la pericia de un jefe bastaron para arrollar a los realistas, para detener el avance enemigo inexorable cuando la batalla ya estaba perdida y los demás jefes patriotas retrocedían abrumados por el enemigo. Ese hombre fue, claro, Manuel Dorrego. Los recursos que llevó Dorrego a Jujuy fueron escasos. Además, debía transmitir una orden del triunvirato que él no compartía en absoluto, retroceder hasta Córdoba y no presentar batalla al enemigo. Al llegar a Jujuy se encontraría con un nuevo disgusto. Olmberg había ganado definitivamente la interna dentro del ejército y se había convertido en el 59 hombre de más ascendencia sobre el dubitativo general Belgrano. El barón austríaco aceptó con entusiasmo la orden de Buenos Aires y dirigió personalmente las acciones de la retirada de la Puna. Belgrano protestó la decisión del gobierno central advirtiendo sobre los peligros de retroceder, pero desde el puerto repitieron la orden en forma tajante. Finalmente, se inició el penoso y resignado, aunque no por eso menos épico, éxodo jujeño. Al llegar a la periferia de la ciudad de Tucumán, el gobernador Aráoz y su primo sacerdote se presentaron ante Belgrano para rogarle que no dejara más espacio al enemigo, que hiciera pie en la ciudad y desde allí repeliera a los realistas. Dorrego, henchido de ese valor a veces irreflexivo que lo caracterizaba, no soportó más e irrumpió en la tienda del general acompañado por Díaz Vélez. No podemos seguir retrocediendo, general, exigió. He hablado con mis compañeros y todos estamos de acuerdo en que hay que presentar batalla hasta donde vamos a seguir huyendo. Es vergonzoso seguir dándole la espalda al enemigo. Belgrano, ensimismado, meditó una y otra vez los consejos de Dorrego y desoyendo a Olmberg y al triunvirato, decidió cruzar su propio Rubicón. Luego de anoticiar a Dorrego y los suyos de que iban a hacer pie en Tucumán, se sentó y escribió a las autoridades porteñas: después de reflexionar demasiado y discutir con mis oficiales de mayor crédito y conocimientos, he resuelto detenerme y hacer una defensa honrosa, de la que acaso se pudiera lograr un resultado feliz, y si no fuera así, al menos se habrá perdido en regla. Dios quiera mirarnos con ojos de piedad, y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas. Ellos están llenos del fuego sagrado del patriotismo y dispuestos a vencer o morir con su general. Desde Buenos Aires, Pueyrredón y Rivadavia le exigieron que continuara con la fuga hacia Córdoba. Así lo ordena y manda este gobierno por última vez, y como esta orden procede de combinaciones y planes para la defensa nacional, la falta de cumplimiento deberá producir a 5 siglos los más graves cargos de responsabilidad. Cuando recibió la misiva oficial, Belgrano, que si en principio era corto de luces en estrategia militar tenía un coraje cívico-militar inquebrantable, guardó la nota y le ordenó de inmediato al teniente coronel Juan Ramón Balcarce que se adelantara a Tucumán para recibir y organizar las milicias ciudadanas. Belgrano entró en la ciudad de los naranjos en flor y los mirtos el 21 de septiembre y fortificó la ciudad esperando a los realistas. 3 días después, apostó sus huestes sobre el campo de las Carretas, en las afueras de Tucumán. El ejército patriota, en total, contaba con 1.860 hombres y 4 piezas de artillería, mientras que el enemigo tenía una fuerza superior de 3.200 soldados y 13 piezas de artillería. En la mañana del 24, luego de una fallida maniobra distractiva para envolver al ejército patriota, los realistas se apostaron frente a una compacta fila de infantería y una menuda caballería formada por gauchos y algunos oficiales.
e inesperadamente recibieron el ataque de la artillería criolla que barrieron algunas líneas de los batallones Abancay y Cotabambas. Insultados por el ataque, los godos lanzaron sus batallones bayoneta en mano contra las filas adversarias. Belgrano, a instancias de Olmberg, que creyó que el desorden enemigo era el momento oportuno, mandó, de inmediato, que Balcarce cargara sobre el flanco izquierdo de la infantería enemiga y que la infantería arremetiera contra el centro de las filas realistas. Pero Balcarce, afortunadamente, desoyó la orden y evitó el desastre prematuro. Sin embargo, el encuentro entre ambas infanterías fue brutal. El fuego, el humo, los estruendos y los alaridos se sumaban al desconcierto general que produce toda batalla. La visibilidad era casi nula, no se veía a más de 2 metros. Y para peor, los uniformes de ambos bandos eran similares, en algunos casos, porque casi no existían. Pero, además, los hombres que se batieron en el campo de las carretas sufrían una confusión aún más extraña. Sus cuerpos eran acribillados, taladrados por balas que no penetraban la carne pero laceraban. Y esos golpeteos no tenían dirección, venían del flanco enemigo, del propio, de los costados, de arriba, de abajo. Eran centenares de proyectiles que no mataban pero enloquecían. Recién cuando se disipó la primera humareda pudieron descubrir de qué se trataba, de una furiosa manga de langostas que no distinguía bandos ni cuarteles. El batallón comandado por Forest quedó enseguida en posición desventajosa por la superioridad numérica de la Abancay, el cuerpo de Barnes se vio obligado a retroceder por el Cotabambas. En el ala izquierda, la situación era aún más desastrosa. José Superí, jefe del flanco, había caído prisionero, la infantería había sido dispersada por completo. En poco tiempo, el sector patriota ubicado en el centro del campo de batalla, unos 600 hombres, era arrollado por las fuerzas enemigas y, al huir despavoridos por la desbandada, solo quedaron 200 con posibilidad de seguir peleando, ya que el resto estaba disperso fuera de combate. Allí, en ese campo de batalla, quedarían rendidas las aspiraciones independentistas de los revolucionarios de Mayo. Nada podía detener ahora a los realistas que, inflamados por la contundente victoria, iban a seguir camino hacia Buenos Aires para restaurar el poder peninsular sobre los hijos de América. 61 La batalla ya estaba casi decidida, Belgrano buscaba en medio de la batalla a su ala derecha, Díaz Vélez estaba lejos de la reserva, Olmberg se retiraba herido, Forest y Barnes envueltos por el enemigo. Solo un milagro podía salvar la situación. Entonces, Dorrego, sin esperar órdenes de Belgrano, arengó a la reserva a su cargo para que arrollara al enemigo. Forest y Barnes vieron cómo una turba envalentonada cargaba por su izquierda contra el enemigo. Su batallón estaba formado por un cañón y sus soldados armados con bayonetas desparejas y cuchillos atados a los fusiles, lanzas maltrechas y machetes que hacían las veces de sables. Sin embargo, estaban armados con la mística que imponía su jefe. Con alaridos ensordecedores, los hombres del batallón de Dorrego se llevaron por delante al enemigo. Conmovidos por la demostración de heroísmo, Forest reagrupó a sus hombres y con nuevos esfuerzos hizo vacilar al ala derecha realista. Los cuerpos de Tarija, ante el valor desplegado por los hombres de reserva, abandonaban sus plazas, mientras algunos simplemente se pasaban al ejército patriota. Unos minutos después, los célebres batallones Abacacay y Cotabambas fueron deshechos por los patriotas que les arrebatan banderas, cañones y carretas cargadas de pertrechos bélicos. Media hora después, sucumbió el cuerpo real de Lima. Tristán, desesperado por el nuevo destino de la batalla, intentó reorganizar sus fuerzas, pero una desprolija y gloriosa embestida de la caballería gaucha, lanza en mano y emitiendo sus aguerridos bramidos, persiguió sin dar santuario a los godos que comenzaban su desbandada. La dirección de la batalla cambió de rumbo, como el viento, y los soldados patriotas dispersos, apenas se daban cuenta de la novedad, regresaban al campo para triturar al enemigo. En la marejada de violencia, los clarines de Tristán tocaron la retirada y los realistas abandonaron el campo. Y allí, donde minutos atrás había habido coraje y arrojos, cobardías y temores, donde se habían registrado esos pocos instantes de gloria que tiene la guerra, si es que la muerte tiene gloria, solo quedaba la espesa bruma de la pólvora, el olor a los cuerpos calcinados, el barro rojizo que dejaban los mutilados, los aullidos de dolor de los heridos, las lágrimas, los llantos, los miembros despedazados, los muertos. En ese teatro del horror,
donde un silencio hosco es quebrado apenas por el grito vencedor de algún soldado que necesita tapar a la muerte con un aullido victorioso, Dorrego caminaba con paso lento revisando a los heridos y los muertos. La sangre aún caliente no cedía paso al cansancio y aún había mucho por hacer. En la recorrida, se encontró con el coronel realista Pedro de la Barreda desnudo y ensangrentado, tiritando de frío por las crueldades de la fiebre. Ambos se reconocieron de inmediato, ya que se habían visto en las fraudulentas 62 negociaciones de paz que los realistas quebraron en la batalla de Suipacha, donde Manuel había recibido la herida mortal que lo asomó a la balaustrada de la muerte. Ahora, traidor y traicionado se encontraban frente a frente en circunstancias completamente diferentes. Barreda vio cómo Dorrego se agachó en cuclillas frente a él y lo escrutó. El oficial realista pensó en el seguro remate que lo aguardaba. Manuel, que era díscolo, rebelde, desobediente, temperamental, violento, pero nunca un frío asesino, lo ayudó a ponerse de pie, se quitó su chaqueta militar y la colocó sobre los hombros del enemigo vencido, en un gesto que no sería olvidado jamás por Barreda, quien días después diría, no sé qué admirar más en Dorrego, si su bravura en la pelea o su generosidad en el triunfo. La batalla de Tucumán duró 4 horas y los resultados fueron contundentes. Las pérdidas patriotas alcanzaron los 71 muertos y 200 heridos, mientras que los realistas sufrieron 450 pérdidas, 300 heridos y 626 prisioneros. Pero Tristán quería más y fue por el desquite. Para eso intentó ingresar en la ciudad que estaba fortificada por los patriotas. En el segundo ataque se produjo una larga confusión en la que Belgrano no supo cuál era el estado real de su propia fuerza ni cuál la situación del enemigo. Cada oficial que se acercaba a la comandancia le entregaba un parte de guerra diferente. El teniente Juan Carreto informó que el pueblo de Tucumán estaba perdido. Minutos después Balcarce aseguró orgulloso que se había vencido la jornada, ya que él mismo había visto retroceder al enemigo. Belgrano intentó acercarse a la ciudad pero fue repelido a cañonazos, lo que lo obligó a dirigirse hacia el Rincón, 5 kilómetros al sur. Mientras tanto, en la plaza central, Díaz Vélez dominaba la escena. Mientras le informaba a José María Paz, enviado de Belgrano, la buena situación de los patriotas, Dorrego ingresó con un enviado realista a quien le había tapado los ojos con un pañuelo. Vengo a intimarlos a que se rindan de inmediato o incendiaremos la ciudad, anunció resuelto el español. Díaz Vélez lo interrumpió secamente, lo miró fijo a los ojos y replicó, diga a su jefe que mal puede hacer intimaciones a su vencedor, y que inmediatamente vea yo incendiarse un solo rancho, daré orden de que sean pasados a cuchillo todos los prisioneros que tenemos en nuestro poder. El comandante Dorrego le mostrará a usted esos prisioneros para que pueda saber su general cuántos y quiénes son. Luego de que Dorrego le mostrara los prisioneros, el emisario realista rumbeó hacia su cuartel. Tristán, obviamente, no se animó a encender ni una cerilla. 63 en la madrugada del 25, Belgrano ingresó finalmente en la plaza e intimó a Tristán a que se rindiese. Orgulloso, el general realista contestó, las armas del rey no se rinden. Sin embargo, demostró que sí retrocedían. En las primeras horas del 26 de septiembre, los godos comenzaban a huir rumbo a Salta.